nuevamente les doy la bienvenida al sexto Foro Regional de Política Educativa del IPE UNESCO. ¿Cómo enfrentar la crisis de aprendizajes en América Latina y el Caribe? A continuación empezaremos el segundo panel. ¿Qué lecciones podemos aprender de algunas reformas educativas recientes? Para quienes recién se conectan, mi nombre es Mercedes Renaud, soy la oficial ejecutiva de la Oficina para América Latina y el Caribe del IPE UNESCO, y les iré presentando los diferentes momentos de la agenda de trabajo a lo largo del foro. Antes de comenzar, les invitamos a prender las cámaras y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía, tengan a bien renombrar su usuario de Zoom. ¿Cómo se hace? Muy simple. Deben hacer clic con el botón derecho sobre su usuario, seleccionar la opción de renombrar y allí escriben su nombre completo, institución y su país de residencia. Les recuerdo también los canales de ayuda por cualquier inconveniente técnico o consulta. Tienen a disposición el WhatsApp de nuestra oficina o el mail que aparece en estos momentos en el chat. Esta sesión está siendo grabada y tanto el video como los resúmenes de cada ponente estarán disponibles al final del día en el sitio del foro regional, cuyo enlace estamos posteando también en el chat. Este panel tendrá una dinámica de conversatorio, con preguntas y repreguntas entre el moderador y quienes conforman el panel. En el marco de esta dinámica, y si el tiempo lo permite, el moderador irá recogiendo las inquietudes que vayan surgiendo en el chat. Les invitamos entonces a ir dejando sus preguntas por escrito en el idioma de su preferencia a lo largo de todo el panel. Ahora sí, le paso la palabra a Pablo Ceballos Estarellas, director de la Oficina para América Latina y el Caribe del IPE, quien estará a cargo de la moderación. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Gracias Mercedes, y buen día. En este panel número 2, el foco estará puesto en examinar críticamente 3 iniciativas ocurridas en el marco de sendas reformas educativas en nuestra región, que estuvieron explícitamente dirigidas a mejorar los aprendizajes de estudiantes, con el propósito de comprender qué fue lo que dificultó o impidió en algunos casos su implementación exitosa. Para ello, el panel contará con la participación de 3 personas que en las últimas décadas ocuparon la máxima responsabilidad en la conducción de las políticas educativas de sus respectivos países, Ecuador, México y Perú, y que en esa condición protagonizaron reformas educativas que se hicieron muy renombradas a nivel regional y que, por cierto, no fueron exentas de polémica, lo cual probablemente las hace incluso más interesantes. Bien, estas 3 valientes personas han aceptado nuestra invitación de participar en este panel, por lo que estamos sumamente agradecidos. Y dije hace un segundo que son valientes porque cuando las invitamos les pedimos que nos interesaba que nos cuenten y reflexionen sobre una política que buscó mejorar los aprendizajes estudiantiles pero que no tuvo el éxito esperado. Y no satisfechos con esto, les pedimos también que intenten identificar los principales errores que consideran que se cometieron en la planificación o en la implementación de esa política. Y como corolario de todo lo anterior, les pedimos también que concluyan diciendo cuáles serían las principales lecciones aprendidas de la experiencia que nos van a narrar. A propósito de lo anterior, y como lo dije ya en la introducción del foro regional, nuestra intención es que podamos entender mejor esos errores y por lo tanto podamos aprender de ellos y evitar cometer errores similares en el futuro. Esto creo yo que es posible en nuestros países, en la medida que estos errores que analicemos puedan quizás estar conectados con características o problemas comunes de los países de la región. Pero eso, por supuesto, lo veremos durante la discusión. Las personas que nos honran con su participación en este panel, que intervendrán en orden alfabético por el nombre del país al que representan, son Gloria Vidal Illingworth, que fue ministra de Educación de Ecuador de 2010 a 2013 y previamente viceministra de 2006 a 2010. Otto Granados Roldán, que fue secretario de Educación Pública de México de 2017 a 2018 y previamente subsecretario de 2015 a 2017. Y Patricia Salas O'Brien, que fue ministra de Educación de Perú de 2011 a 2013. Los 3 panelistas tienen carreras brillantes y de sobra son conocidos y reconocidos en la región y como ellos saben, además,
se han hecho merecedores de mi total admiración y respeto profesional. Dicho eso, y debido a la limitación de tiempo, no voy a detallar aquí sus logros profesionales, pero seguro que ustedes pueden googlearlos. Solo voy a decir, en honor a la verdad y en un afán de transparencia total, full disclosure, como dirían en inglés, que en el caso de Gloria me va a costar un poco más ser imparcial que en los casos de Otto y de Patricia, debido a que yo fui parte de la gestión en el Ministerio de Educación de Ecuador entre 2007 y 2013 y llegué a ocupar el cargo de viceministro cuando Gloria era ministra. Esto, por supuesto, constituye un obstáculo para la objetividad total, pero no disminuirá, sino que tal vez incluso incrementará mi vocación de análisis crítico al revisar el caso ecuatoriano, dado que inevitablemente lo conozco más de primera mano, digámoslo así, que los otros. Ahora me concentraré en explicar brevemente cuál será la mecánica de este panel. Tenemos una duración total de 75 minutos y a diferencia de los otros dos paneles del foro regional, este va a tener una dinámica de diálogo o conversatorio. Cada panelista tendrá un máximo de 8 minutos para contarnos su ejemplo. Las intervenciones tendrán como disparador la siguiente pregunta. De las acciones orientadas a la mejora de los aprendizajes desarrolladas durante su gestión, ¿cuál podría mencionar que no tuvo el impacto que se buscaba? ¿Por qué no lo tuvo? ¿Y qué haría de manera diferente si tuviera la oportunidad nuevamente? En otras palabras, les vamos a pedir a cada panelista que responda a la pregunta anterior desarrollando 3 conceptos o 3 puntos principales que la componen. Los voy a detallar ahora. El primero, explicar brevemente una política orientada a la mejora de los aprendizajes que se implementó durante su gestión, pero que no tuvo el impacto positivo que se planificó originalmente. Segundo, identificar el principal error que considera que se cometió en la planificación o la implementación de la política mencionada. Y tercero, comentar qué haría ahora de manera diferente si tuviera que volver a hacerlo. O sea, también se lo podría formular como cuál es la lección aprendida. ¿Qué podemos generalizar a partir de allí? Yo creo que esta es la parte más interesante quizás. Una vez que cada panelista finalice su exposición, se va a abrir un diálogo entre los panelistas por un máximo de 14 minutos, con lo que espero serán solo esporádicas intervenciones mías como moderador. El mismo mecanismo se va a repetir después, primero con Gloria, después con Otto y después con Patricia. Finalmente, en la medida en la que nos alcance el tiempo, abriremos un espacio para preguntas del público, por lo que les sugiero que las vayan ustedes escribiendo en el chat, pues mis colegas van a recogerlas, sistematizarlas y enviármelas. Pero como digo, eso va a depender de que el tiempo sea suficiente. Estamos ahora un poquito cortos de tiempo, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo por mi parte voy a tratar de controlar el cumplimiento de estos tiempos de manera muy severa, por lo que les ruego a los panelistas que cumplamos los plazos, no se resientan conmigo, y de esa forma garantizamos que los 3 casos tengan el mismo tiempo de exposición y de discusión. La mecánica de cámara va a ser así. Cada uno de los panelistas van a monopolizar la cámara en los primeros 4 minutos de su exposición. Después de eso la van a compartir conmigo y en la pantalla van a poder ver un cronómetro que irá contando los 4 minutos faltantes. Y cuando falten solo 2 minutos, yo les voy a decir, te faltan 2 minutos, para darles la oportunidad de ir cerrando si todavía estaban lejos de concluir. Ojo que cuando acaben esos 8 minutos no se termina su oportunidad de hablar, sino que simplemente abrimos a la conversación. Así que, si les parece, vamos a empezar el cronómetro en un ratito y arrancamos con la intervención de Gloria Vidal, que nos va a hablar sobre una experiencia en su paso por la gestión de Ecuador. Gloria, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes en este sexto foro. La verdad es que estamos ante una práctica inusual. No es muy común en nuestra región hacer, digamos, una reflexión sobre aquello que no funcionó bien. Normalmente nos damos abrazos y nos felicitamos por todo lo que funcionó muy bien. Y siendo así, yo podría referirme, viendo las presentaciones anteriores, a los logros obtenidos en esas mediciones en las que Ecuador saltó del fondo de la tabla a una posición bastante
razonable, digamos, en la medición de logros académicos después de toda una evolución que fue producto de una transformación educativa. Sin embargo, hoy en día nos convoca otro objetivo, ¿verdad? Saludo a mis dos compañeros en esta tarea, a Patricia y a Otto, porque tal como lo dijo Pablo, se necesita, digamos, un espacio de reflexión interesante para saber dónde están esas fallas de construcción de la política pública que no produjeron los resultados deseados. El panel siguiente, que es el panel número 3, va a tener una serie de expertos que nos van a contar cómo se debe armar correctamente una política pública para que tenga éxito, cómo ese éxito llega y baja hasta las aulas, en fin. Y vamos a ver en este panel en particular cómo esas políticas, a pesar de que en algunos casos respetaron ese tipo de construcciones, no produjeron el éxito deseado, ¿verdad? En el caso nuestro se nos pidió además que eligiéramos una de esas 4 recomendaciones en las que se mencionaron, digamos, en las intervenciones anteriores, que se consideran, entre comillas, recomendaciones canónicas. Es decir, aquellas recomendaciones en las que todas las transformaciones educativas ponen sus acentos. Una de ellas, el currículum, es la que yo voy a abordar. De acuerdo a esto, a partir de diciembre del 2005, se emprendió en Ecuador una transformación educativa. Esa transformación educativa tuvo gran participación de la población. ¿En qué sentido? En que fue llevada a una consulta popular en noviembre del 2006. Esto marcaba 8 líneas de política que permitían, digamos, que el público en general, que la ciudadanía participe activamente en la construcción de ellas. En el caso de los currículums en Ecuador, de los distintos niveles y modalidades, tenían un cierto retraso, digamos, con respecto a otros de la región, por un lado, y por otro lado, con aquellos fundamentos o aquellas necesidades prácticas, ¿verdad?, de ir renovando periódicamente los currículums para que se vayan adaptando a este mundo tan cambiante en el que nosotros vivimos, ¿no? En el caso del bachillerato puntualmente, el bachillerato tal como estaba descrito, digamos, desde lo formal, tenía su origen en la década de los 60, con transformaciones en los 70, algo en los 80, algo en los 90, pero lo mantenía como un bachillerato hiperespecializado, como un bachillerato que tenía una especialización realmente muy temprana. En algunos casos, a los 14 años, los estudiantes debían elegir por un área de, entre comillas, especialidad en un bachillerato en ciencias. Estas posibilidades eran físico, matemático, químico, biólogo o sociales, ¿no?, dentro del ámbito de las humanidades modernas, y eso provocaba que en el primer año del bachillerato, que es el 4º curso, los estudiantes tienen entre 14 y 15 años, ellos tuvieran dentro del currículum alrededor del 50% dedicado a la hiperespecialidad, mientras que al avanzar el bachillerato, hacia fin de él, en el último año, ya esta carga, digamos, de contenido curricular llegara alrededor del 92%. Eso provocaba que los estudiantes rescindieran de conocer algunas áreas propias del conocimiento, pero que pertenecían a otro sector. Me explico mejor con un ejemplo. Eso significaba que si yo tomaba, por ejemplo, el caso de la especialidad físico-matemático, rescindía en general de tomar materias del área social, esto es filosofía, literatura, en fin. ¿Qué provocaba esto? Que los bachilleratos, las personas que salían con ese perfil del bachillerato, llegaran, digamos, a sesgar sus decisiones posteriores de ingreso a la universidad por una decisión temprana que a veces no fue legítimamente tomada por ellos, sino por sus padres o por otro tipo de motivaciones. Estamos frente entonces a una decisión que un joven de 14 años debía tomar de si, por ejemplo, quería ser médico, cuando probablemente a los 18, luego de haber cursado una especialización en químico, optara por ser abogado. En ese caso en particular, si su titulación, ¿verdad?, lo sesgaba para el lado de químico-biólogo, era muy probable que lograra
tener con mucha dificultad el ingreso a una carrera universitaria. Esto como para plantear a grandes rasgos el panorama del bachillerato. Cuando se enfrentó el problema de la construcción de un nuevo bachillerato para el Ecuador, se comenzó con unas mesas de discusión con especialistas, con profesores del sistema, con universidades, con sectores públicos como las cámaras, 2 minutos, Gloria. como las cámaras productivas, y se comenzó la construcción. Se abrió incluso una página web para que la ciudadanía pueda comentar, opinar sobre este nuevo bachillerato, y se lograron alrededor de 200.000 visitas, es decir, que para nosotros hubo cierto tipo de participación de la ciudadanía, de los especialistas y de las distintas comunidades académicas del país en su construcción. No obstante, ¿verdad? Pasado el tiempo y pensando en la progresividad de su implementación, esto es, no se dictó todo el bachillerato, digamos, simultáneamente en un año lectivo, sino que su implementación fue de manera progresiva, un año a la vez. Sin embargo, encontró muchos problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, que puedo señalar es la dificultad que se tuvo por parte de los perfiles profesionales de los docentes que dictaban clases en los bachilleratos con especialidades, de hacer algo que Mariana señalaba hace un momento, y era esa posibilidad de hacer un reskilling o un upskilling de sus habilidades para adaptarse al nuevo currículum. Creo que podemos dar paso a las preguntas, tal vez. Sí, claro que sí. Preguntas aclaratorias primero, para que el público entienda mejor el contexto. Primero, una aclaración que me parece que es importante. No todos los países de la región utilizan la palabra bachillerato como nivel educativo. En Ecuador hablamos de bachillerato con los 3 últimos años de la secundaria, ¿no? Lo que se llama la secundaria alta. Eso digo solo para tema terminológico. Pero quizás la primera pregunta que me surge antes de darle el paso a Otto y a Patricia y que se arme la discusión, es simplemente pedirte, Gloria, que precises un poquito más cuál consideras que fue como el principal error, si cabe hablar, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema principal? Y conectado con eso, ¿cómo lo harías diferente ahora, digamos? ¿Cuál fue esa lección aprendida, digamos? Yo creo que tal vez en la dinámica de abordar una transformación educativa, los tiempos deben extenderse. Esto es, que haya una discusión mucho más profunda, más consensuada, incorporando mayor cantidad de personas en esa discusión, y que la construcción tenga también mayor progresividad, es decir, que no haya, digamos, una urgencia en la implementación, sino que aún haya más progresividad en ella. Es decir, que se abunde mucho más en la participación de personas en su construcción, y por otro lado, en que la progresividad sea aún mayor. Y tal vez incorporaría un tercer elemento, que es la participación definitiva en la conexión con el mundo universitario y con el mundo del trabajo. Ok, perfecto. Claro, creo que lo que dices hace referencia a este problema que tenemos en tantos países, no solo de nuestra región, sino del mundo, me atrevería a decir, que cuando existe esta especie de péndulo, de movimiento pendular de los gobiernos, ¿no? Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, una de las primeras cosas que hacen es cambiar completamente el currículo, ¿no? Entonces tenemos esta situación como de inestabilidad en la que se dan currículos por números, digamos, por pocos años, y después viene el siguiente gobierno y regresa por ejemplo, es algo que ha pasado en España, por ejemplo, los últimos años. Pero calculo que entonces a partir de allí, tu respuesta a mi segunda pregunta sería que si lo tuvieras que volver a hacer, tomarías en cuenta esos 3 puntos. Entonces ya no entro allí y le paso la palabra a Otto por si tiene algo que preguntar, y después a Patricia, y ahí los dejo sueltos porque no tiene sentido que pidan la palabra.
Otto, tienes que desilenciarte. Está silenciado. Bueno, pues muy buenos días, Pablo, y gracias. Gloria, me llamó mucho la atención en el abstract que mandamos todos a Pablo hace unos días, pero ahorita lo acabas de mencionar, el tema de la discusión ciudadana. En tu opinión, ¿esa discusión ciudadana fue, digamos, entre círculos especializados nada más? ¿Le faltó profundidad? ¿Llegó a los padres de familia? ¿Llegó a los medios de comunicación de manera que fuera como más rica, más abierta y se entendiera mejor un poco el propósito de los cambios? Claro, en ese momento, en el momento de la gestión, nos pareció que sí. Hoy en día, con retrospectiva, pienso que debió haber sido aún más profunda. Es decir, hubo discusión con profesores, hubo discusión con el mundo de la academia, hubo la apertura, ¿verdad?, de este portal del Ministerio de Educación para que todos los ciudadanos, padres de familia, estudiantes, etcétera, pudieran poner sus opiniones, criticar, digamos, dar sugerencias, etcétera, para la construcción del currículum, muchas de las cuales se procesaron y fueron incorporadas efectivamente en la respuesta curricular. Para nosotros en ese momento se hizo con muchísima seriedad y pensamos que con la profundidad suficiente. Sin embargo, en retrospectiva, porque han pasado ya 11 años, digamos, o 12 de esa discusión para la construcción de esta política pública, me parece que faltó en ese caso en particular incorporar más a la ciudadanía, incorporar más formas, digamos, de participación, porque en definitiva no hay apropiación si no hay participación. Entonces, al no haber apropiación y no considerarlo una respuesta válida, es más difícil el sostenimiento de una política, y esto me parece que es aplicable no solamente a este caso en particular, sino a cualquier caso de política pública, ¿no? Yo quisiera profundizar algunas cosas por ahí, Gloria. Buen día con todos y con todas. ¿Qué buscamos con la participación? Buscamos una cierta certeza de lo que la población quiere, busca, piensa que debe ser, en este caso, el currículo para la educación de los hijos, de las hijas o de los propios estudiantes como interesados en educación. Buscamos la legitimidad de la política o esta dinámica que tú dices de apropiación, ¿no? A mí me preocupa todo esto de la participación porque lo hemos venido trabajando muchísimo y terminamos en una lógica como la que tú dices. Luego a la distancia nos damos cuenta que no fue todo lo que tenía que ser, ¿no? Pero yo creo que tendremos que eventualmente preguntarnos qué buscábamos con la participación y si esta apropiación es en esta etapa de formulación o luego en una etapa de implementación, porque nunca van a poder participar todos y todas por más que ganas que tengamos, ¿no es cierto? Pero no sé, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo hicieron el proceso, por ejemplo, de reunir, sistematizar y decidir esta opinión si entra, esta opinión no entra? ¿Y cómo afecta eso, uno, la demanda ciudadana, ¿no es cierto?, que es amplia y puede ser diversa, y la otra, la consistencia técnica, de la cual de todas maneras somos responsables las administraciones. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste? Mira, a mí me parece que la respuesta a la primera parte de tu inquietud tiene que ver con que siempre bogué mucho porque no haya una desconexión entre el armado de política, ¿verdad?, que suele estar en la mesa de los especialistas de los ministerios de educación y el territorio. A mí me parece fundamental que no haya esa desconexión, que esa desconexión no exista. Los aspectos técnicos los conocemos, hay especialistas que pueden, digamos, articular la propuesta, pero es necesario oír. A mí me parece que más que cualquier ministerio, el Ministerio de Educación tiene que tener un gran oído, es decir, tiene que tener una gran disposición para que sus procesos sean discutidos con la población.
Más allá del tema técnico, el tema técnico ya es un tema efectivamente de especialistas, es decir, la demanda ciudadana puede plantearte una serie de motivaciones o de sugerencias o de cuestiones que son tremendamente pertinentes y está en las manos del técnico, digamos, convertir eso en una respuesta, digamos así, con instrumentos pertinentes, pero yo creo que no debe, digamos que se debe de fomentar la conexión con los territorios. Es decir, con los territorios me refiero tanto a los ciudadanos como ya a otro tipo de organizaciones sociales, como a grupos corporativos, como a grupos académicos de redes universitarias. Es decir, creo que la discusión debe ser amplia. ¿Puedo hacer un agregado, Pablo? ¿Hay tiempo? Por favor. Sí, seguro que sí. Tenemos 4 minutos. A ver, yo creo que las tres cosas que planteó Patricia no son incompatibles entre sí. Por una parte, digamos, el diseño curricular, pues como todo lo que es un poco la ciencia pedagógica y demás, tiene sus niveles de complejidad técnica que a veces no son fáciles de comunicar eficazmente al público en general o a los padres de familia. Pero hay que hacerlo, por supuesto. Pero también un poco el proceso de acompañamiento, digamos, en este caso estrictamente político, puede derivar de un buen ejercicio de participación, de manera tal que los tomadores de decisiones, en este caso el ministerio y sus funcionarios, se sientan acompañados políticamente y por parte de la opinión pública, sobre todo si el proceso de instrumentación de los cambios está resultando relativamente complicado o muy complicado o incluso conflictivo. Y en ese sentido, a mí me parece que habría que explorar mucho más cómo elevar la intensidad y la calidad de esa participación o, como decía Guillermo O'Donnell, impulsar para tener ciudadanías de más alta intensidad que comprendan y apoyen un poco la magnitud y la complejidad de los cambios. Y permíteme, además, al comentario de Otto y a la preocupación que expresaba Patricia, aumentar algo que es importante. Me parece también que en términos de transparencia, y las funciones públicas deben de hacer ejercicios de transparencia, es importante dar a conocer los instrumentos también y los contenidos, digamos, de aquello que se debate a la ciudadanía en general. Es decir, más allá de poder tomar todas las sugerencias, que eso es absolutamente imposible, pero sí tener una retroalimentación de lo que la ciudadanía piensa del armado de una determinada política pública. Por supuesto que además, una vez armada la política pública y llevada al territorio, habrá que hacer los ajustes pertinentes que los territorios demandan sobre una determinada política pública, ¿no? Ahora, el otro tema en esto es cuánto coincide o cuánto colisiona la demanda ciudadana que la administración puede asumir en lógica de derechos, con rigurosidad técnica, etcétera, y quienes tienen voz y pueden mover la prensa, armar, digamos, una oposición activa a la política que está encarnada o, digamos, trabajada por la administración y que eventualmente esté en favor de las mayorías, pero que hay minorías organizadas con más capacidad de ser representados o representadas, de tener voz pública, de tener medios, etc. Y luego, ¿cómo equilibramos eso? ¿No? Porque querramos o no querramos, la ciudadanía en general no tiene esa voz, ¿no? Y cómo, no sé, cómo la viviste en ese momento, cómo lograste equilibrar eso, porque me parece bien complicado, ¿no? Claro, por eso es que hablaba yo en algún momento, citaba el ejercicio que hicimos al abrir la participación a través de un portal web, ¿verdad? En el que cualquiera, porque ahí sí es un ejercicio tremendamente democrático, ¿verdad? Puede entrar, puede dejar su comentario y participar de esa manera también con su voz propia, digamos así, en las definiciones de política pública. Es decir, me parece que es un ejercicio al que tampoco estamos acostumbrados en la región y que es importante hacerlo, ¿no? Más allá de que nos guste o no el comentario o la sugerencia que nos dejan, yo hablaba, me parece que fueron exactamente 180.000 visitas al portal
del Ministerio de Educación, 182.000, una cosa así, de visitas al portal de estudiantes, padres de familia y público en general, ciudadanía en general, que dejó allí su comentario. Ahora, Perdóname, claro, y eso, el procesamiento de esa información es un esfuerzo extraordinario. Sería mucho más fácil que los ministros de Educación simplemente firmaran el acuerdo ministerial que lleva adelante el cambio de la política pública. Esto es un proceso mucho más largo, que implica mucho más esfuerzo, pero que me parece sin duda mucho más válido y mucho más, infinitamente más democrático, ¿no? estoy Yo contigo, tengo pero que si me permites, interrumpirles un segundito. Espera un ratito, Patricia. Yo tengo que interrumpir porque se acaba de pasar el tiempo. Solo quiero cerrar esto con un comentario acerca me parece interesantísimo lo que hemos venido discutiendo hasta ahora y lo podemos retomar ahora que escuchemos a los otros dos colegas. Pero está claro que en todos estos procesos de participación ciudadana que se hacen con la idea de, como decía Patricia, de conseguir legitimidad, pero también, como decía Gloria, de buscar apropiación de parte de la sociedad a lo que sea, al cambio que sea, en este caso un currículo. Está clarísimo que hay siempre una tensión allí porque la participación no puede ser eterna, es decir, y no se puede contentar a todo el mundo. Como también decía Patricia, no podemos hacer que todo el mundo participe. Siempre va a haber gente que dirá, no, a mí no me consultaron. Sobre todo, quizás en este tipo de procesos como más democráticos, como el que menciona Gloria, porque a lo mejor los actores políticos no están como, no se van a, entre comillas, rebajar, a pasar a ese nivel y buscarían otro tipo de interacción. Pero bueno, dejémoslo ahí, de ese tamaño, como dicen, y pasemos a la siguiente presentación. Otto, si te parece, empezamos con tu presentación, vas a tener 8 minutos. Cuando falten 2, voy a intervenir y voy a decir faltan 2 y luego tenemos 14 para discutirlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Pablo. Bueno, mil gracias en primer lugar. Esta invitación de Pablo Ceballos en realidad fue una provocación casi psicoanalítica, porque en su diseño conceptual nos pidió pensar un poco fuera de la caja, o más bien en la caja negra de lo que habíamos hecho o dejado de hacer o hecho mal, con la finalidad de destilar lecciones y recomendaciones prácticas, o sea, en alguna medida pasar un poco, compartir la experiencia como para tener una transición más eficiente entre los qués, de los cuales hay mucho datos, evidencia empírica, y el cómo implementarlos ya cuando se toma una decisión de política pública. En los 3 apartados que Pablo nos pidió plantear, hay, digamos, componentes de un tipo y de otro. Nada más para contextualizar, el caso de la reforma educativa mexicana fue quizá la reforma más importante desde los años 60 y se llevó a cabo entre 2013 y 2018. Y yo señalaría, siguiendo un poco la pauta, el guión que Pablo nos señaló, 3 aspectos o 3 comentarios importantes. El primer dilema o el primer problema que encontramos tal vez es qué iba primero, el huevo o la gallina. Es decir, el sistema educativo mexicano creció ampliamente a lo largo del siglo XX, 37 millones de niños y jóvenes, 260,000 escuelas, más de 2 millones de trabajadores docentes y administrativos, etcétera, etcétera. Pero en paralelo también construyó una estructura, digamos, de corporativismo político sindical, que en alguna medida generó una especie de colonización del Ministerio de Educación y de las principales decisiones de política pública que fueran dirigidas ya no tanto a la cobertura, sino a la calidad. Entonces, la reforma, que se concibió como una reforma estructural y sistémica, tenía 3 componentes que eran, primero, profesionalizar el esquema de ingreso y de ascensos a la carrera docente, hasta entonces basado en la antigüedad y en la dotación discrecional o automática de las plazas laborales. Ahora sería basado en el mérito, en el esfuerzo, etcétera. En segundo lugar, crear un sistema nacional de evaluación educativa que incluía tanto el desempeño de los docentes en activo como los logros de aprendizaje de los estudiantes. Y en tercer lugar, poner en marcha un nuevo modelo educativo. Entonces, al seguir este orden y dado los antecedentes de tipo político que eran estructurales en la historia mexicana del siglo XX, pues el nacimiento de la reforma lógicamente estuvo muy marcado por un nivel elevado de conflicto político sindical, porque alteró radicalmente las reglas del juego, generó serias tensiones y choques con una parte del sindicalismo y produjo anticuerpos tanto para su comunicación eficiente como para incentivar la cooperación un poco a ese nivel amplio que planteaba de alguna manera Gloria. Entonces este cambio en el marco jurídico no solo modificaba el statu quo,
de los docentes, sino de hecho el sistema de vida profesional que era estable, predecible y de largo plazo al que estaban acostumbrados. Entonces la primera hipótesis en relación con esto es que quizás es posible que la evolución de la reforma hubiera transcurrido por caminos menos conflictivos si hubiese iniciado con un soft landing, es decir, que era la discusión técnico-pedagógica que se hizo en realidad en los últimos 3 años y que sí tuvo un amplio nivel de acuerdo, se condujo mediante una formulación muy tersa, muy rica en muchos sentidos, con una muy buena calidad de los entregables, y quizás si hubiese empezado por ahí, podría haberse sembrado un campo de confianza entre toda la comunidad educativa que redujera la resistencia, sobre todo al nuevo sistema evaluador. Entonces, quizás de haber invertido ese orden, estos niveles de conflictividad hubieran sido menores. En segundo lugar, como consecuencia de lo primero y en línea un poco de lo que decía Gloria, como ya dije, la reforma mexicana partió de un diseño extraordinariamente complejo, cambios constitucionales, cambios a las leyes reglamentarias, la creación de un órgano evaluador ahora autónomo, un nuevo sistema muy competitivo y transparente en la carrera docente, etcétera. Entonces, cuando se hace en 2013, en medio de un ambiente de tensión importante, quizá los legisladores y los diseñadores iniciales de la reforma supusieron que reformar las leyes era equivalente de manera automática a conseguir los cambios deseados. Y entonces esto produjo un déficit comunicacional muy importante, muy interesante, que se manifestó en el imaginario magisterial, en la percepción de que era una reforma punitiva o que sencillamente afectaba el interés de los docentes, lo cual naturalmente afectó en alguna medida el nivel de legitimidad de la reforma misma. ¿Esto por qué pasó? Primero, pienso yo, porque ni el Ministerio de Educación ni el órgano evaluador, en este caso el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ejecutaron en los primeros 3 años una estrategia de información que fuera detallada, suficiente, creíble, lo cual abonó a la desconfianza y la incertidumbre acerca de sus ventajas y de sus bondades. Les voy a dar un dato. Las encuestas, por ejemplo, que se levantaron en 2015, mostraban que casi el 89% de los encuestados decían que era una reforma no educativa, sino político-laboral. El 58% nos decía que que querían que las plazas siguieran siendo automáticas y vitalicias, y casi el 50% se manifestaba en contra de las evaluaciones porque afectaba su permanencia en el empleo. Entonces esto generó un estudio que se le encargó a Orial UNESCO Santiago en 2016, generó un déficit comunicacional muy interesante, psicológicamente complejo, porque por un lado parecía estarse generando entre los docentes una sensación de libertad, que ahora era su mérito, su esfuerzo, el que podía permitirle ingresar a la carrera, permanecer en ella y ascender en la misma, o sea, elementos de liberación. Pero por otro, chocaban un poco con el hecho de que ese sentimiento de liberación contrastaba con el sentimiento de seguridad y de estabilidad en aspectos cruciales de su vida profesional, que estuvieron históricamente más atados a el modus operandi, digamos, y esto provocó una disonancia, en mi opinión, casi cognitiva, que dicho informe, el de Orial, describió así: seguridad por libertad parece ser en el nivel más profundo el trade-off que cada docente hoy día sopesa, y recomendaron impulsar un eje rector distinto, que era: lo nuevo no sacrifica la seguridad, sino que redefine su fundamento. Lamentablemente, este elemento de comunicación que se empezó a hacer ya en los últimos 2 o 3 años fue, digamos, insuficiente, y en alguna medida llegó quizás un poco tarde para lograr una comunicación más eficiente, más transparente, más veraz en todos los sentidos. Y el tercero, y con esto termino, es que ¿qué hacer diferente? A mi juicio, yo creo que debió haberse construido articulado una mucho mejor coalición ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en favor de la reforma, que constituyeran, y ese es el sentido de lo que le preguntaba yo a Gloria, una presión activa y positiva hacia todos los actores involucrados, o sea, de la sociedad civil, de la ciudadanía, hacia los políticos, los gobernadores, los legisladores, que incentivara la cooperación y facilitar la instrumentación de la reforma.
Ya no hay tiempo ahorita para explayarlo, pero quizá lo hablaremos un poco más adelante. A mi juicio, digamos, no fue posible por distintas razones construir esta gran coalición ciudadana que se volviera en el gran soporte de la propia reforma educativa, que empezaba ya a dar resultados importantes en términos de logros de aprendizaje, como lo vimos rápidamente en la presentación del colega de la OCDE, digamos, hacia los 2 últimos años de instrumentación de esta reforma. Me quedaría por ahora hasta aquí, Pablo. Muchísimas gracias, Otto. Interesantísima tu presentación. Me parece además súper interesante, solamente para adelantar y luego dar paso a Patricia y a Gloria en ese orden, el parecido que veo de la situación que contabas, y en definitiva, que quizás el quid de la cuestión, el problema, parece haber sido en ambos casos un problema de no haber conseguido una especie de consenso ciudadano. Y quizás una pregunta que te hago en el caso específico mexicano es si te parece a ti que lo que acabas de decir de haberlo hecho diferente y hace mucho énfasis en la participación de esta coalición ciudadana, es decir, de conseguir que la gente apoyara un proyecto de reforma educativa. Pero yo pregunto, ¿es eso viable, es sostenible si se tiene al mismo tiempo la oposición de los propios actores del sistema educativo? Porque parece que quizás por razones que has mencionado muy rápidamente, eso era un poco el caso mexicano, ¿no? O sea que incluso si pudiera haber habido apoyo ciudadano, había oposición, digámoslo así, del gremio y de los docentes en general. No sé si quisieras aclarar ese punto antes de pasar a la ronda de preguntas. Por supuesto. A ver, bueno, en este ejercicio al que Pablo nos convocó, me acabo de acordar de lo que decía Pablo Picasso, que nunca hay que hablar mal de sí mismo, que para eso están los demás. Pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el ejercicio. Yo creo que las dos cosas son ciertas, Pablo. Por una parte, el activismo político sindical fue un factor de primer orden en la discusión de la reforma y por consecuencia en la posibilidad de alcanzar consensos. Consensos que además fueran más o menos orgánicos, más o menos articulados, o sea, que los actores involucrados tanto en la comunidad educativa como en la sociedad civil abierta fueran un factor de influencia y de presión hacia los distintos involucrados en la toma de decisiones, desde otros ministerios dentro del gobierno, el Congreso de la Unión, los legisladores, los medios mismos de comunicación. Y esa conexión me parece a mí que no se dio suficientemente bien, o por lo menos no se dio suficientemente a tiempo. Sin embargo, hay un dato que es muy interesante. Las encuestas del último año, o sea, de 2018 versus las de 2015, los números cambiaron de manera muy importante. O sea, los niveles de aprobación de las encuestas se incrementaron en 20, 25 puntos. Las encuestas entre padres de familia y la sociedad abierta. ¿De aprobación? Perdóname, ¿de qué? ¿De la reforma? De aprobación de la reforma. Y en algunos componentes específicos, como la evaluación de los maestros, también mejoraron considerablemente. Entonces, quiere decir, pero repito, estas fueron las encuestas del último año. Y luego hubo casos, digamos, muy exitosos que no quiero dejar de mencionar, que para países tan grandes como México, que son descentralizados, cuentan, que es que la participación de los gobiernos subnacionales es estratégica. Aquí veo 3 casos que son 3 casos de éxito de México: Yucatán, Nuevo León y Guanajuato, que son 3 estados que han sido muy exitosos y la verdad es que nosotros sentimos que con algunos niveles subnacionales de gobierno teníamos mucho más sinergia, mucho más apoyo, por supuesto, nuestros puntos de vista eran más coherentes que en otras partes del país. Insisto, en un país que en la práctica son muchos Méxicos. Claro, sí, sí. Bueno, tengo miles cosas que quisiera preguntar, pero para que se arme el diálogo, Patricia, por favor. Perdón. Está silenciada. Sí, lo que pasa es que, digamos,
la reforma magisterial, que nos ha tocado a todos los países de una u otra manera, ¿no es cierto? Es una reforma particular, porque en este caso tenemos actores en concretos cuyos intereses están directamente afectados, ¿no? En la reforma curricular tú hablas de cómo beneficias al conjunto de la población con un cambio, ¿no es cierto? Pero aquí vas a perder estabilidad laboral, vas a perder la posibilidad de la seguridad del el empleo vitalicio, etcétera, ¿no? Diferentes cosas. Entonces, ¿no será que cuando hacemos esto, estoy de acuerdo en construir consensos, me parece que es una ruta de la gestión pública y del ejercicio político, pero ¿no será que en concentrarnos tanto en los consensos, nos descuidamos tanto de las probabilidades de oposición o de disenso? ¿No será que en esta dinámica de decir, claro, en lógica de bien público, eso es lo que hay que hacer, pero que muchos de nuestros actores políticos, congresistas o digamos gobernadores o gobernantes a nivel territorial, van a preferir su popularidad al bien público, haciendo su propio cálculo político? ¿No será que nos descuidamos un poquito de eso? No sé cómo reflexionas eso, Otto, Gloria. Es absolutamente cierto, Patricia. Yo no lo podría haber dicho de mejor manera. A mí me parece que en este caso, efectivamente, ciertos componentes de la reforma educativa mexicana se instrumentalizaron como botín partidista y como botín electoral. Es la verdad. Y entonces, en ese sentido, siempre hay un dilema en el cual hay buenas decisiones que son impopulares y hay malas decisiones que son muy populares. Y entonces, bueno, uno se encuentra con que hay que tomar las primeras y no necesariamente los segundos, si lo que quieres es que avance la lógica de una buena reforma, en este caso una reforma dirigida a calidad, a equidad, a inclusión, y en ese sentido, cuando este tipo de reformas, en mi opinión, se ven sujetas al mercadeo político, partidista, electoral, generan normalmente problemas. Y si uno de los actores tiene eventualmente capacidad o poder de veto, pues peor aún. Y si hay una falta de coherencia al interior del gobierno en torno a los conflictos que eventualmente genera una reforma y no hay una, digamos, unidad de propósito, de sentido de propósito, complica mucho más todavía la instrumentación de una reforma de este tipo. Yo coincido plenamente, es decir, hay que buscar niveles altos de aprobación, de apoyo, pero no necesariamente tiene que ser un nivel de consenso en el sentido en que tú muy bien lo planteas. Yo, Otto, quería reflexionar contigo sobre el tema de la participación de la ciudadanía, ¿verdad? A mí me parece, y quiero oír tu opinión sobre que en nuestra querida América Latina muchas veces la participación de la ciudadanía está sujeta tradicionalmente a la votación cada 4 años, o la votación, digamos, al ejercicio del voto, y al cumplimiento de algún deber y algún derecho, pero no hay una real construcción de la ciudadanía, y que tal vez eso es lo que en un momento determinado no permite esa apropiación, ¿verdad?, de las políticas educativas y su posterior reclamo cuando la política educativa no es, digamos, empleada a continuación por otros gobiernos, etcétera. La ampliación del derecho no se da o no es sostenida en el tiempo, ¿verdad?, para que tenga, digamos, un impacto, sino que el gobierno de signo opuesto pues desmantela las políticas anteriores, ¿no? Esa voz de la ciudadanía, ¿por qué no está tan presente en nuestra América Latina, no? Esto porque es como que el tema de la educación es un problema del ministro de Educación o de los técnicos del ministerio, pero no del ciudadano de a pie, ¿sabes? Con la educación pasa algo en el sentido que tú lo mencionas, digamos, un poquito perverso en términos de la valoración social y ciudadana. Obviamente a los padres de familia, cualquier ciudadano, les importa mucho más en lo muy inmediato
lo que está pasando con la economía, con el poder adquisitivo, con la seguridad y demás. Y la educación, con que haya una escuela en mi barrio que esté razonablemente completa, que tenga maestros en todos los grupos, etcétera, como que ya me doy por relativamente satisfecho. Las encuestas que levanta el Instituto de Estadísticas de México, que se llama INEGI, eran muy claras en esa dirección. Entonces, no hay un nivel de demanda, digamos, lo suficientemente orgánico, activo, intenso, que permita un cambio de actitud de la ciudadanía en torno a este tipo de decisiones o de cambios. Yo creo que aquí hay, y más aún, Gloria, cuando la educación, la buena educación, los logros de aprendizaje, etcétera, pues sus resultados no son de cosecha rápida. Es decir, es mucho más fácil construir un estadio de fútbol en la ciudad o cualquiera de esas cosas que se ven, que tienen dividendos electorales, a los resultados, a los mejores resultados, los mejores logros de aprendizaje. Y este es un tema en el cual necesitamos trabajar. Y por último, diría que al final del día yo creo que estamos en un momento particularmente interesante para pensar fuera de la caja en nuevas formas de asegurar la continuidad de las políticas educativas. O sea, yo creo que tenemos un gran avance, lo mostraron nuestros colegas previamente, Leonardo, Claudia, etcétera, Pablo mismo. Tenemos un gran avance ya en información, en investigación, en evidencia empírica, etcétera, etcétera. Y sin embargo no es suficiente. Ahora necesitamos trabajar mucho más en instrumentos de tipo político, legislativo, que permitan asegurar los cómo y asegurarlo un poco, digamos, en el largo plazo. Nosotros somos 3 ejemplos de ministros o viceministros que hemos durado un periodo relativamente corto. En América Latina los ministros duran 2 años, 2 años, 3 meses, cuando mucho, y sin embargo, los ministros de las Cortes Supremas, los consejeros de los bancos centrales, pues esos duran 8, 10, 15 años. Entonces yo me pregunto cómo lograr en materia educativa un nivel de estabilidad de mediano y largo plazo que esté un poquito blindado de los cambios políticos. Gracias, Otto. No, interesantísimo. No sé si alguien quiere comentar algo, pero a mí lo que me surge decir a partir de toda esta última interacción es, y un poco conectando con la pregunta que le hice a Otto hace un rato, de qué forma, y en relación a lo que acaba de preguntar Gloria, de qué forma este silencio del público, este silencio ciudadano, ¿no? Porque si yo lo estoy interpretando bien, Gloria estaba hablando de este problema que tenemos en la región, en América Latina y el Caribe, de que en temas educativos, bueno, y esto fue corroborado por Otto, en temas educativos al menos, como que la ciudadanía no tiene demasiadas opiniones. Y entonces, ¿qué hace ese silencio ciudadano? Que aumenta la voz a los grupos, digamos, más, llamémoslo así, activistas, es decir, los grupos políticos, los grupos empresariales, los grupos sindicales, los grupos que tienen los interest groups, ¿no? Para utilizar el anglicismo. Y entonces, ¿cómo en un momento dado, en términos prácticos, el consenso al que uno podría buscar no es tanto entonces un consenso con la ciudadanía, porque la ciudadanía en su mayoría no opina sobre estos temas, sino con estos actores, de entre los cuales por supuesto están los actores del sistema educativo. Entonces, me pregunto, sí, por favor. Sí, lo que pasa es que yo creo que con frecuencia nosotros nos abocamos mucho a lo técnico y descuidamos el nivel político. Y hablamos de la política desde la lógica de construir consensos para generar apropiación, para generar legitimidad, que está escrito en toda la teoría qué es lo que se debe hacer. Pero no entramos al juego de la política y estamos tomando decisiones en el más alto nivel político en donde se van a jugar intereses diversos. Una de las personas que escribe en el chat dice, no puedes hacer una reforma en contra de los maestros, porque los maestros son los que al final están en el aula y hacen educación, y es cierto. Pero tampoco puedes hacer una reforma en función del bien público y el derecho a la educación
que no cuide que nuestros maestros y maestras también estén en la mejor situación de hacer esa tarea. Entonces, aparece también el magisterio como grupo de interés en el conjunto, habiendo otros, por supuesto. A nivel curricular, ahora estamos con todas las, digamos, grupos antiderechos, digamos, también haciendo presión sobre currículos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, creo que no estamos haciendo suficiente política sobre educación en general, no solamente cuando estamos sentados en la administración, ¿no?, sino en los países, para que la ciudadanía esté mejor representada en sus intereses y no solamente estos grupos de interés que logran tener voz, ¿no? Hay un punto muy interesante, Pablo, de lo que dice Espérate un Patricia. segundito, Otto. Te puedo interrumpir. Ya se pasaron los 14 minutos. Si puedes aguantar esa idea para decirla después, porque me parece que al final estamos hablando en gran parte en estos temas de participación, legitimidad, apropiación. Vamos a dar paso a la intervención de Patricia para que no se quede fuera. Tienes 8 minutos, Patricia. Terminados los 8 minutos, yo te aviso cuando falten 2. Pasamos a 14 minutos de discusión y Otto puede volver con la idea. ¿Les parece? Es la única Patricia, idea que he tenido esta mañana, Pablo. Espero que no se me olvide. Anótala. Bueno, gracias. Yo me voy a colocar un poco más desde dentro de la gestión, porque elegí como política una reforma que quisimos hacer a nivel de la educación rural. La equidad era nuestro, digamos, objetivo, y lo rural está siempre en nuestros países por detrás. Entonces, quisimos hacer una política de equidad respecto a la educación rural que incluía la educación indígena de manera sistémica. Y como todos sabemos, las reformas cuestan, y nuestra ampliación presupuestal, que fue considerable, fue, no sé, pues unos 250 millones de dólares más o menos, estuvo en una lógica que no es la de tú tienes esto en caja para gastar de manera permanente, sino en lo que llamamos el presupuesto de inversión. Eso que se destina para infraestructura y que te lo van a dar una sola vez. Entonces, nosotros asumimos que podíamos hacer un diseño interesante para usar fondos de inversión, esos que se usan una sola vez y no son gasto corriente, pero además asumimos que podíamos hacerlo de manera sistémica, es decir, articulando la inversión en infraestructura, que es el fin principal de este tipo de fondos, con un modelo pedagógico, con acompañamiento o estrategias de capacitación docente en el terreno, en el aula, con conectividad, que nos parecía una condición interesante para poblaciones dispersas sobre todo, y con diseño de gestión del sistema, porque no solamente tiene que funcionar el aula, tiene que funcionar la escuela, en una lógica de población rural en redes, además, y tiene que funcionar la instancia de administración pública lo más cercana a ellas, que para nosotros son las unidades de gestión locales. Es decir, quién los va a fiscalizar, quién les va a dar asistencia técnica, etc. Entonces nos propusimos armar a través de lo que en el Perú se llaman proyectos de inversión pública, que son esos de una sola vez, ingresar a todo este proceso. Entonces, este proceso implicaba la ruptura de lo que era la tradición de cómo se hace presupuestos y cómo se emprende reformas. Entonces, el problema del planeamiento presupuestal para eso fue muy, pero muy complicado. Y yo decía, uno de los entrampamientos que tuvimos fue no teníamos los equipos técnicos con el manejo y la solvencia de la gestión pública, de cómo opera la gestión pública, de cómo opera la dinámica de elaboración presupuestal suficientemente grande en el número de personas, ni con la agudeza ni la expertise para meterte en esa bruma que significa todos estos procedimientos y encontrar una ruta y un derrotero. Buscamos varios acuerdos de gestión dentro de nuestro propio ministerio y por supuesto con Economía y Finanzas para encontrar esas rutas y acortáramos los plazos. Para todos
el tiempo es un enemigo terrible de la gestión pública, porque sabemos que nuestros procesos largos, pero nuestros tiempos políticos son cortos. Entonces buscábamos acelerar. Además que, como eran fondos de inversión, debían ser invertidos en ese año. Entonces teníamos que actuar rápido. Ese actuar rápido nos buscó a varios acuerdos para hacerlo efectivamente más corto, pero como decía en algún lado, una de mis lecciones aprendidas fue: si tú tratas de hacer algo diferente, te va a salir más largo. ¿Por qué? Porque el propio gestor público, como no sabe cómo se hace, va a tratar de, primero, protegerse de que no le venga un proceso administrativo, de que algo vaya a salir mal y le vayan a echar la culpa a él o ella. Está seguro que estás haciendo las cosas bien. Entonces hay muchas dudas, y cuando hay muchas dudas, las cosas se hacen más largas. La gente toma más provisiones. Entonces nuestros propios equipos se cuidaban a sí mismos y no dejaban avanzar las cosas. Luego no teníamos una tradición y no pudimos construir un diálogo lo suficientemente fluido entre los equipos que aprueban el presupuesto con los que estaban haciendo los proyectos presupuestales. Entonces terminaron entrampándose uno a otro. Intentamos muchas formas de articulación y muchos puentes, pero quizás nos concentramos más en cómo se hace la gestión y cómo pasábamos más rápido las cosas, a detenernos y plantearnos las cosas, a ver, un poquito de calma para mirarlo estructuralmente. Teníamos, como decíamos, entre 250 y 300 millones de dólares para esa inversión, que es una suma bastante alta para nuestro nivel presupuestal. Entonces, una de las decisiones fue: vamos a convocar a licitación pública proyectos pequeños. Teníamos que trabajar en todo el Perú. La idea original era grupos de escuelas en un territorio con una unidad de gestión local que pudiera ser un diseño de cómo funciona el aula, la escuela, la red y su unidad de gestión en el sistema, de tal manera que se pudiera irse replicando. Patricia. ¿De acuerdo? Eso se fue replicando, ¿no es cierto? Sin embargo, en lugar de tomar el acuerdo con 24 unidades territoriales, se tomó el acuerdo con 72 redes rurales. Entonces se lanzaron a hacer 72 proyectos, en lugar de hacer 24, 72. Y eso nos puso en un problema a nivel nacional de no solamente dentro de la gestión pública, sino fuera de ella, quienes podían hacer esos proyectos con la suficiente solvencia técnica, con la suficiente claridad para que pasaran las rutas de aprobación presupuestal y todo se pusiera en marcha. Entonces, un primer error fue eso, pulverizar algo que debió ser un poco más concentrado, ¿no es cierto? Y lo otro fue que para armarlo todos no tuvimos la previsión de cuántos instrumentos previos teníamos que hacer. Manuales de infraestructura, manuales de gestión pedagógica, una cantidad enorme de herramientas normativas que se tuvieron que ir haciendo al paso. Y al final nos dejamos ganar por la necesidad de acortar plazos más que por la necesidad de cuidar el proyecto. Y se improvisaron varias decisiones para que todo no se fuera a diluir en primera, pero que a la larga evitaron que pudiéramos aprobar esos proyectos de redes rurales y llevarlos adelante como modelo de gestión rural en el país. Esa fue mi historia por hoy. Estás súper en tiempo. Muy gracias. Nos da tiempo para continuar entonces con el diálogo. Estamos siguiendo un orden que le tocaría ahora a Gloria hacer alguna pregunta y después a Otto. Sí, bueno, muchas gracias. Patricia, lo que acabas de relatar es un poco el viacrucis tal vez que sufren algunos equipos técnicos, digamos, de los ministerios de educación, cuando tienen que llevar adelante un proceso digamos, con sus contrapartes de los ministerios de Hacienda o ministerios de Finanzas y Economía, ¿no? Mi pregunta ahí es, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿existe
algún tipo de escuela de formación gubernamental de técnicos que permita, digamos, de alguna manera especializar a los equipos para evitar este tipo de entrampamientos en la gestión. Porque tal como tú lo has descrito, llega un momento del año en el que si uno no ha comprometido el presupuesto, simplemente lo pierde, ¿no? Y comienza a haber una evaluación de mala gestión. Sí, digamos, sí hay la instancia que además tuvo que ver con una reforma del aparato público a la manera de la reforma magisterial que contaba Otto, de hacerlo más profesional, más meritocrático, etc. Pero todavía no funciona lo suficiente. Pero yo creo que este es un problema que iba más allá simplemente de las capacidades técnicas en frío, ¿no es cierto? Porque esto es hacer jugar como varias cosas a la vez. Uno, la capacidad técnica. Dos, el objetivo político. Y tres, la articulación y coordinación más allá de mi responsabilidad técnica. Una situación frecuente es que cada departamento, cada área, cada unidad cuida que lo suyo salga bien y no tener la culpa de lo que salga mal. ¿No es cierto? Entonces, una forma de no tener la culpa de lo que salga mal es que el otro no tenga mucho que ver conmigo. En estos casos, sí logramos articulaciones muy importantes entre las áreas de infraestructura, de pedagogía, entre la primaria, secundaria, la inicial, la EIB, la intercultural bilingüe, etc. Logramos niveles de articulación interesantes, pero no fueron suficientes. No fueron suficientes para hacer, cuando discutíamos esto decíamos, Patricia me decía, pero vas a desalentar la innovación en gestión pública. Yo creo que más allá de desalentarla es, miremoslas con un poquito más de agudeza, y digamos, a ver, si me voy a meter en una innovación de un proceso de gestión, que es lo que de alguna manera quisimos hacer, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿No es cierto? No solamente es el Ministerio de Hacienda, son tus propios equipos. ¿En qué cosas tienes que tener acuerdos políticos, más allá de tu propio ministerio o dentro de tu propio ministerio? ¿En qué tienes que tener acuerdos técnicos? ¿Con quiénes tienes que hablar para conservar como el espíritu de la política y a la vez tener la solución técnica, ¿no? A mí son cosas que me quedaron flotando y pensando en varios momentos, ¿no? Y ciertamente tiene mucha conexión con lo que Leonardo Garnier alertaba, digamos, en su discurso del día de hoy, ¿no? En su presentación del día de hoy. Es decir, claro, esa visión, ¿verdad?, del mundo, de la economía del Estado, digamos, de cómo está conceptualizado la inversión educativa, ¿verdad?, vista como un gasto, vista como una no necesidad tan urgente, si nos damos cuenta de que Claudia Uribe señalaba cómo hay al menos 15 países que han restringido su presupuesto en los últimos años, ¿no? Han disminuido su presupuesto educativo en los últimos años. Nosotros lo hicimos crecer, pero resulta que la eficiencia del Ministerio de Educación se mide por cuánto de ese gasto de inversión logró. Ese gasto de inversión significa cuántas escuelas construiste. Y cuántas escuelas construiste es apenas una parte, yo no sé si la cuarta o la tercera parte o la quinta parte de lo que va a ser la calidad educativa. Si la dinámica en la escuela, que es con los maestros, con los estudiantes, con la comunidad, con el currículo, no se garantiza dentro de la escuela, solo estamos haciendo paredes. Y nuestra eficiencia de gasto se juzga por eso. Entonces, pero bueno, como decía Pablo, estas son las excusas hacia afuera, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos que redireccionar parte del presupuesto a eso, a infraestructura, con otros actores en el territorio, con municipalidades, con gobiernos regionales, para invertir en escuelas. Nos aseguramos que la equidad fuera por el lado de requisitos, ¿no? Escuelas de educación inicial, zonas rurales, zonas de riesgo, zonas en tales quintiles de pobreza, aseguramos, pero claramente tampoco estábamos atendiendo la necesidad, solo estábamos atendiendo la demanda. Porque quien tiene un alcalde que tiene capacidad de gestión, tiene un proyecto que busca plata, ¿no es cierto? Pero en los municipios más pobres, a veces tienes 3 o 4 funcionarios, entonces no hay la capacidad de gestión
para tener un proyecto que busque plata. Entonces, atendemos la demanda, pero no necesariamente la necesidad, ¿no? Entonces, ahí son cosas que creo que hacia adentro también tenemos que plantearnos cómo seguir haciendo, ¿no? Me parece muy bien. Le damos el paso a Otto, por favor. Tengo tiempo. Sí, hay una parte interesantísima de lo que mencionó ahora Patricia, que tiene que ver precisamente con el tema de gasto, el tema de financiamiento. Ya en varias ocasiones Claudia Uribe ha insistido en cómo ha bajado el gasto, en fin, hay datos ya en esa dirección. Pero me pregunto, y es un poco lo que me gustaría la opinión de Patricia, ¿cómo pasar de un concepto de más gasto a mejor inversión? Más eficiente, más focalizado, más transparente, con menos desperdicio, porque aquí se encuentra uno normalmente que cuando uno le pide más plata al ministro de Hacienda o de Finanzas, su respuesta es automáticamente que no hay, lo tienen en su ADN. Entonces, ¿cómo construir un modelo de financiamiento y de calidad del gasto educativo que vaya dirigido a logros de aprendizaje, que vaya dirigido a mejorar la educación de los niños, que al final es el valor superior de cualquier proceso educativo? No sé, me gustaría un poco tu reacción al respecto. Yo creo que lo primero es un acuerdo político claro. Es decir, la más alta autoridad del gobierno tiene que estar de acuerdo contigo, ¿no? Porque ¿con quién vas a, digamos, direccionar, digamos, una decisión en economía o en Hacienda? Con el presidente, ¿no es cierto? O con el Consejo de Ministros o la organización que tengamos para eso, ¿no? Entonces, uno es eso. Entonces, quien tiene que tener también la claridad de lo que queremos hacer en educación son las más altas autoridades políticas en el Ejecutivo y también en el Congreso, porque a veces actúan también socavando muchas de las cosas que se hacen, ¿no? Ahí hay una cuestión. Lo segundo es que a veces nosotros, por gastar rápido, gastamos mal, porque calidad de gasto es un tema crítico. Una cosa es velocidad del gasto, ¿no? Y la otra cosa es calidad de gasto. La calidad de gasto es un tema crítico porque con frecuencia logramos gastar, pero no lo más interesante, no lo más importante o no lo que es medular para la calidad educativa. Entonces, eso implica, yo creo, un trabajo en nuestros aparatos de gestión pública de conocer mejor las estructuras de costos o los diferentes componentes. Hoy día le llaman, digamos, lo que tiene valor, digamos, en los procesos, ¿no? No me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero lo que tiene valor a veces nos lo fuerzan desde los economistas a la utilidad inmediata o final con el estudiante o la estudiante, ¿no? El ciudadano o la ciudadana, que sí, está bien. Pero en el medio tú tienes un conjunto de cosas. Si tus profesores, tus profesoras no están en buen talante, como lo decía Otto hace un rato, no tienen confianza en ti y en el sistema, no van a ser tu aliado para una reforma curricular, ¿no es cierto? Y si ellos no comprenden la reforma curricular, tampoco la van a poder hacer en el sentido en que está planteada. Y si la tienen, pero no tienen los materiales, o no tienen la dinámica de la comunidad, o tienes en el Congreso los antiderechos que están buscando deshacerte de ese currículo, entonces el maestro duda, ¿qué hago? ¿Por dónde hago? ¿No es cierto? ¿Para qué hago? Entonces, el tejido es complejo, entonces tener cuáles son los componentes para saber cuáles de esos hacen la calidad de gasto, es, yo creo, un tema que en educación no hemos esclarecido lo suficiente. Sabemos qué hace la calidad de una carretera, pero qué hace la calidad de la educación todavía sigue siendo un concepto, creo, polisémico, en el cual hay muchas probables interpretaciones y muchas negociaciones. A mí en lo que decía Gloria hace un rato, me preguntaba, una consulta ciudadana, nosotros estamos pasando por un proceso parecido con currículo, ¿a qué te lleva? ¿A un tipo de educación de más ciudadanía? ¿A un tipo de educación más utilitaria asociada a trabajo o ingreso a la universidad? ¿No? ¿A qué te lleva? ¿No? Entonces, y es eso lo que tienes que hacer, preparar para la universidad o para el trabajo,
o para ser buenas personas, buenos ciudadanos, poderte ganar la vida y todo este conjunto de educación integral de la que hablamos. ¿Cuánto hablamos en críptico? Educación integral. Todos están de acuerdo con educación integral, pero ¿qué es? ¿Qué significa para cada quien? Entonces, yo creo que esas cosas las tenemos que seguir planteando para poder saber qué es calidad de gasto. ¿No es cierto? Más computadoras, sí. Repartimos computadoras. ¿Qué se hace con esas computadoras? Recién ahí vamos a saber cuál es la calidad educativa que estamos entregando. Entonces, creo que ahí nos falta dilucidar, desbrozar un poco más algunos términos y algunos componentes, aceptando las disidencias o lo diverso, para poder tomar decisiones acerca de qué es la calidad educativa en nuestros países, en nuestras sociedades, en este momento histórico. Y creo otra vez que es seguir haciendo política de a pie, con la ciudadanía, no solamente con los actores políticos clásicos, ¿no? Y si me permites, Patricia, interrumpirte allí, porque ya estamos llegando un poco al fin, quizás una idea que ha estado dando vueltas alrededor de todas las presentaciones, la tomo a partir de este último comentario acerca de este concepto, esta noción polisémica de calidad educativa, es que quizás algunas de las reformas, algunos de los cambios educativos que han intentado hacer en nuestros países, han tratado de hacerlas un poco por esa urgencia política a la que de alguna forma se refirieron Gloria y Otto, ¿no? Porque los gobiernos tienen un propósito y quieren avanzar con esos propósitos, con esos objetivos que se plantean, que hay una tensión inevitable con la resistencia que va a haber de parte de la población. Pero hay una resistencia en particular que tiene que ver con la manera como se hacen las reformas educativas, ¿no? O sea, uno de los comentarios que están en el chat justamente contrastaba esa visión top-down que ha sido la tradicional con esa bottom-up que, digamos, no es tan natural, digámoslo así, si me permiten, para la cultura de nuestra región. Y en ese sentido me pregunto, y supongo que esta es una pregunta ya más general, porque no sé si vamos a tener tiempo para profundizar en su respuesta, ¿hasta qué punto realmente es posible que gobiernos reformistas que tienen muy buenas intenciones, yo creo que yo formé parte de uno de ellos, puedan en cierto sentido irse en contra de la sostenibilidad de las reformas que imponen, precisamente por esa necesidad o por esa impresión de que hay que avanzar rápido y que en definitiva termina siendo una reforma top-down, es decir, de arriba hacia abajo, un cambio más vertical, digamos, que en definitiva está un poco condenado al fracaso, ¿no? Porque por entropía, en el momento que termina esa acción política de ese gobierno, las cosas como que vuelven a lo que había antes. Pero Entonces, está condenado al fracaso, Pablo, en sociedades como la nuestra, en donde nos creímos que no había que hacer políticas sino soluciones técnicas, en donde la construcción de consensos no tuvo en cuenta la existencia de disensos, ¿no es cierto? Y donde dejamos de discutir con la población, con las organizaciones, sobre qué queríamos del país o de la educación en este caso, ¿no? Entonces, si esa discusión no es una discusión permanente que vayamos sosteniendo previo a estar en el gobierno, después de que estemos en el gobierno tampoco la va a haber. Y cuando nosotros estamos en el gobierno, somos los peores interlocutores para una discusión ciudadana, ¿no? Porque tenemos el presupuesto ¿no? Entonces, tú eres la materia de que vas a decidir algo que va a ser a mi favor o no en mi favor. Entonces, no eres el mejor interlocutor. Entonces, si no trabajamos a nivel de sociedad civil, de organizaciones sociales, de partidos políticos, permanentemente estas discusiones, la continuidad está sujeta a los plazos de nuestros gobiernos o de nuestras gestiones, y será una fatalidad como la que tú describes, ¿no? Sí, yo no quería sonar fatalista, pero supongo que sonó un poco. Yo lo decía más como una posibilidad de reflexionar acerca de que a veces estos impulsos reformistas chocan contra la realidad y quizás es algo que deberíamos como empezar a reflexionar más seriamente sobre eso. Me encantaría seguir esta discusión, la verdad es que ha sido
encantador escucharlos a los tres y sobre todo escuchar el diálogo. Creo que ha sido un panel súper interesante. Me da mucha pena tener que terminarlo, pero advertí al principio que iba a ser severo con los tiempos y voy a cumplirlo. Así que, aunque me encantaría seguir, lo único que puedo decir a la gente que hizo todas las preguntas es que si los panelistas están de acuerdo, les podemos hacer llegar luego las preguntas que nos hagan, que nos envíen, y se las devolveremos si ustedes nos proveen un correo electrónico, por ejemplo, y de esa manera nadie se quedará excluido y sus preguntas serán escuchadas y respondidas. Esa sería nuestra promesa. De otra forma, vamos a tener que ya ir cerrando. De nuevo, muchísimas gracias a los tres panelistas. Me ha encantado escucharlos, me ha encantado dialogar con ustedes. Me he quedado con ganas de seguir hablando. Tal vez para el próximo año podemos hacer algo parecido. Pero en todo caso, gracias también al público, gracias a las preguntas, estuve revisándolas, estaban súper interesantes, muchas de ellas. Pero tenemos que continuar. Tenemos un panel, el tercer panel de la jornada de hoy, y tenemos que seguir. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y vamos a terminar ahora. Pasamos contigo, Mercedes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo, y gracias al panel y a todos y a todas por la atención. De esta manera damos por finalizado el panel 2 del Foro Regional. Antes de pasar al receso, quisiera invitarlos a que, si todavía no son miembros, se postulen para sumarse a la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina, la comunidad de práctica virtual del IPE UNESCO. La red es un espacio para el debate y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre funcionarios de ministerios de educación y especialistas en torno a diversas temáticas vinculadas a la planificación y gestión de la educación en la región. Este año la red cumplió 3 años y ya cuenta con más de 1.800 miembros de los 19 países de América Latina y 5 países de África. Pueden postularse a través del enlace que estamos compartiendo en este momento en el chat. Ahora sí, pasamos a un receso de poquito menos de 20 minutos. Nos reencontramos a las 15:15 hora argentina, pero les pido que se mantengan en esta misma sala para retomar luego con la siguiente actividad del foro, el panel 3 sobre cómo podemos fortalecer las políticas de mejora de aprendizaje. Muchas gracias.